Bueno, ahora sí va a partir el repaso horario de consultas para la solemne. Ya, ahora sí. Efecto ingreso y efecto sustitución. Básicamente, el efecto ingreso, lo que tienen que saber del efecto ingreso, ¿ya? Es eh, cómo yo, mediante, si me sube el ingreso, o sea, imagínense que tengo dos bienes, ¿ya? El bien A y el bien B, ¿ya? Y yo tengo una restricción presupuestaria. Tengo una restricción presupuestaria que me define al final la restricción. Sí, voy a explicarlo, Fernando. Cuando yo tengo una restricción presupuestaria al final, que mi restricción presupuestaria, esto es lo básico que tengo que saber, es todo un conjunto de, de las canastas que yo puedo elegir, ¿ya? O sea que yo puedo elegir en verdad todas estas opciones de canasta. Hay infinitas formas de diferencia. Y al final, voy a explicar, como para que sepan, yo voy a explicar desde lo básico y después me voy a ir metiendo en lo más difícil. ¿Por qué? Porque si yo empiezo de lo más difícil no van a entender nada. Tengo que explicar desde la base. Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Entonces como estaba diciendo antes, yo tengo hartas curvas de indiferencia que me muestran mi nivel de utilidad, básicamente. O sea que yo en esto tengo una cierta utilidad, que puede ser O. En esta yo voy a tener una cierta utilidad, que ese resultado... Oh, perdón, ¿se escucha ahora bien? Ya. Yo tengo una cierta utilidad acá, que es O. Después yo voy a tener otra utilidad acá, que puede ser I. Después yo voy a tener otra utilidad acá, que puede ser R. O sea, lo que me está diciendo las curvas de indiferencia básicamente es que yo, al final, tengo distintas canastas que cada canasta me da una utilidad, ¿ya? Y esa utilidad se expresa con un valor. ¿Cómo yo sé la utilidad casi siempre? Suponte si yo tengo una función de utilidad que es un ejemplo de consumo, ¿ya? Que es 0,3, C0,7, un ejemplo, ¿ya? Yo al final, ¿cómo yo voy a saber mi utilidad óptima? Yo mi utilidad óptima voy a saber reemplazando el C0 me va a dar un número X y el CI me va a dar un número Y, ¿ya? Entonces yo al final eso lo elevo a cero, el C0, que es X, lo elevo a 0,3, el Y, el C1, que es Y en este caso, lo elevo a 0,7 y eso me va a dar un número que va a ser R o S, ¿ya? Ese va a ser mi número y S va a ser mi utilidad alcanzada, ¿ya? Entonces ahí eso es como cuán feliz yo estoy. ¿Y qué me dice la curva de indiferencia? Ay, perdón. ¿Qué me dice la curva de indiferencia? La curva de indiferencia me dice que yo puedo estar en cualquiera de estos puntos y voy a tener la misma utilidad. ¿Por qué? Porque yo soy indiferente a esas canastas, ¿ya? Eso es lo básico que tienen que saber de la restricción y de las curvas y después viene ya más avanzado, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Porque así son las Sí. curvas de indiferencia y todo, ya. Entonces ahora, si yo tengo dos bienes, ¿ya? Mi, un ejemplo, baja el bien X, ¿ya? Si baja el precio del bien X, yo voy a tener al final más canastas disponibles, porque bajó el bien X, o sea que el bien X bajó de precio, ¿ya? Bien X bajó de precio, yo voy a tener más canastas disponibles, ¿verdad? Entonces yo al final amplié en todo esto mi restricción presupuestaria, porque bajó el bien X. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Voy a poner los tres casos primero y después voy a explicar. ¿Se está entendiendo? Sí. Ya. Entonces yo, suponte, ahora voy a tener de nuevo otro caso que es que subió el precio del bien X, subió el precio del bien X y del bien Y en la misma proporción, por lo tanto tengo menos. Esta va a ser mi nueva canasta. Y pasa al final, pasa a lo contrario si baja de precio, en la misma proporción, ¿ya? O sea que yo aumenté si baja, ¿ya? Y ahora entramos con el juego del efecto ingreso y efecto sustitución, ¿ya? El efecto ingreso, básicamente lo que te mide es
Imagínate que tenéis dos bienes que valoráis mucho, ¿ya? Un ejemplo. Un ejemplo de dos bienes puede ser, díganme dos bienes, que eso no se me ocurre. Ya, no, es que son complementos. Ya, calculadora, un ejemplo, calculadora, lo voy a llamar con C, y lápiz, ¿ya? Esos son mis dos bienes, ¿ya? Imagínate que, no, se van a confundir con estos dos ejemplos, entonces los voy a poner. Voy a poner lápiz azul y lápiz verde, ¿ya? Yo prefiero un poco el lápiz azul a que el verde, pero en verdad también puedo usar el verde, ¿ya? Pisco y ron, buen ejemplo. ¿Ya? Yo puedo usar el lápiz azul y el lápiz verde, pero prefiero el lápiz azul, o sea que el lápiz azul es mayor al lápiz verde, ¿ya? Entonces, al final, mi Cap Douglas va a ser un poco inclinado al lápiz azul. ¿Por qué? Porque los parámetros, si ustedes no sabían, les voy a decir acá, los parámetros, esto significa cuánto yo valoro el bien, ¿ya? Acá me está diciendo que el bien C1, que el consumo futuro lo valora más que el consumo presente. Eso es lo que significa los exponentes en una Cap Douglas, por si no lo sabían, ¿ya? Es importante que sepan eso. Y tiene que sumar uno, no porque sea una Cap Douglas, es porque la Cap Douglas, en este caso, tiene rendimientos decrecientes. Y al tener rendimientos decrecientes o constantes, suma uno el exponente, ¿ya? Eso me quiere decir, si ustedes lo ven por lógica, que al final yo voy a estar 100% satisfecho con los dos bienes, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Esa parte es muy importante que la sepan, ¿ya? Porque al final, ¿qué me dice? Mi función de utilidad, yo tengo que estar satisfecho. Ya, voy a repetirlo. Al final, la Cap Douglas es así, ¿o no? En un micro que tiene rendimientos decrecientes, un ejemplo, bien X, bien Y, yo lo valoro alfa, yo lo valoro 1 menos alfa. Le han dicho eso siempre, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Saben por qué es alfa y uno menos alfa o es porque se los dijeron nomás y tienen... Ya. Lo que pasa es que los parámetros, esto anótenlo porque es importante, ¿ya? Los parámetros, sí, en, cuando tiene rendimiento decreciente en una Cap Douglas, tiene que sumar uno. ¿Por qué tiene que sumar uno? Piénsenlo así, 100%. Mi utilidad, tengo que estar al 100% de feliz, que o sea, quizás yo no esté tan feliz con esa curva de indiferencia, pero representa 100% mis opciones en el momento, ¿ya? Entonces, al final, suponte acá en este ejemplo que yo di 0,3 y 0,7, eh, básicamente es que yo prefiero un poco más el consumo. Son mis parámetros de preferencia, así se le llama casi siempre, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. Bueno, un ejemplo, yo en una prueba el jueves tenía C1 como consumo futuro mayor y al final cuando yo saqué el consumo, cuando yo saqué el consumo, al final el consumo futuro me dio mayor al presente y se podía ver también que el parámetro de C1 era mayor. ¿Ya? Yo tengo una duda. Hola. Dime. En la curva de indiferencia, si te dicen que uno valora más el bien y que el X, al cambiarte como la combinación, ¿por qué uno es indiferente? Si es que yo valoro, por ejemplo, más el Y, si más hay más X, ¿por qué sería la misma Porque, curva? ya, ya, eso te lo voy a explicar en uno más adelante. Javiera, la función de utilidad te la dan, ¿ya? Casi siempre, en micro te la van a dar, asume eso. Pero lo que me Yair, eso tiene que ver con las dos condiciones para sacar optimalidad de los, de los, de los bienes, ¿ya? O sea, te lo voy a explicar cuando termine esto, ¿ya? ¿Qué estamos? Ya. Estábamos diciendo que el efecto ingreso, el lápiz, o sea, teníamos dos bienes, el lápiz azul y el lápiz verde, pero yo sé que el individuo A valora más el lápiz azul pero el lápiz verde, pero igual puede consumir el lápiz verde, ¿ya? ¿Se entiende? Eh, entonces, un ejemplo, el lápiz A es el bien X en el gráfico y el lápiz verde el bien Y, ¿ya? Por lo tanto, acá yo voy a estar
tengo mi restricción presupuestaria, pero ahora baja el precio del bien X, o sea que esto va a ser así, va a haber efecto ingreso y efecto sustitución, ¿ya? ¿De dónde viene el efecto ingreso y efecto sustitución? El efecto ingreso, básicamente lo que tiene que ver, mide el poder adquisitivo como el poder real de tu salario, por decirlo así, piénsenlo así. Como, imagínate que el lápiz verde salía 200, el lápiz azul, perdón, salía 200 y el lápiz verde salía 100, ¿ya? Y yo tengo una renta de 8.000, ¿ya? 1.000, ¿ya? Eso es lo más fácil. Si yo consumo todos los lápices azules, yo puedo consumir 10. Si yo consumo todos los lápices verdes, yo puedo consumir 20. 20 por 100 y 10 por 200, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El efecto ingreso, al final lo que mide es, un ejemplo, si sube tu ingreso, al final yo voy a poder comprar más, más bienes, por decirlo así, más de los dos bienes, eh, ¿verdad? Entonces, pero imagínate que subió tu ingreso, pero los precios subieron a la misma proporción. Yo voy a tener efecto ingreso nulo. ¿Por qué? Porque aunque subió mi precio, por decirlo así, subió los precios de los bienes, subió los precios de los bienes y subió mi renta en la misma proporción, ¿ya? Subió en la misma proporción, imagínense. Subió un 10% los dos. Todo subió un 10%. Yo al final voy a poder consumir lo mismo. No va a haber efecto ingreso, porque al final el efecto ingreso como el que se condensó en la subida de precios, como la inflación, véanlo como tasa de inflación, es lo mismo. ¿Se entiende esa parte por qué no hay efecto ingreso? El efecto ingreso al final es, imagínate que yo al final podía consumir con 2.000 pesos 10 lápices verdes y 0 azules, o 20 o 0 verdes, o 20 verdes y 0 azules, ¿ya? Pero si sube mi precio a 4.000, o sea, si sube a 4.000 mi renta, ¿ya? Ya no, ya ahora voy a poder comprar el doble, si es que mis precios se mantienen constantes. Por lo tanto, habrá efecto, va a haber ¿cómo se llama esto? Va a haber efecto ingreso, ¿ya? ¿Se entiende? Al final no lo vean como subida o bajada de salario, véanlo como el mejor ejemplo que acá yo pongo es con la inflación, véanlo como yo siempre cuando di el curso lo relacioné mucho con la inflación. ¿Por qué? Porque al final el efecto ingreso tú lo tenés que ver como el poder adquisitivo, ¿ya? Como si suben los precios, como dije antes, suben los precios de los bienes, pero al final subió también mi restricción, subió también subieron los precios de los bienes, pero subió el salario en la misma medida, yo no voy a tener nada, porque al final voy a tener mi misma felicidad. Tenéis que ver caso por caso, Joan. Si se altera el poder adquisitivo y efecto ingreso, en la mayoría de los casos sí. Hay casos muy particulares que voy a explicar más adelante que no. Pero yo siempre lo veo como poder adquisitivo, porque siempre en micro, o en la mayoría de los casos, el nombre te dice mucho. Efecto, ingreso, ¿ya? Si tú no cacháis nada, ¿ya? No cacháis absolutamente nada, y solo te dicen efecto ingreso, tú al tiro lo relacionáis algo con la renta, ¿verdad? O con tu salario, que es verdad, tiene que ver con eso, pero es mucho más sofisticado, es dependiendo de tu poder adquisitivo al final, o dependiendo de cómo funciona, eh, al final de cómo está funcionando el mercado y la economía en general, podéis ver si hay efecto ingreso, ¿ya? Después ahora voy a entrar en efecto sustitución, pero el efecto ingreso básicamente es esto, ¿ya? No tiene mucha más lógica, es ver el efecto ingreso al final es de tu renta, pero adecuado a cómo está el mercado, en verdad. Eso es como lo más general. Si ustedes ven, no sé si han visto pautas de años pasados, pero cuando te preguntan efecto ingreso, efecto sustitución, el efecto ingreso siempre es
eh, cómo varía tu ingreso, cómo varía, al final es cómo varía tu restricción, tu ingreso, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ingreso. ¿Por qué? Porque yo dependo del ingreso para ver cuánto puedo comprar, pero el ingreso, mi ingreso sí, me determina cuánto puedo comprar, pero también me determina los precios, ¿verdad? Entonces, si dependen de estos dos factores, si hay efecto ingreso y efecto sustitución. Vamos ahora con el efecto sustitución. Espera, ¿se entiende el efecto ingreso como de forma general? El miércoles lo voy a aplicar con ejercicio y con gráfico. Es recomendable que vayan, ¿ya? En las tres Entonces, sesiones, Alan, yo tengo una pregunta. dime. ¿Cómo se vería esto, pero aplicado un bien en el eje Y? En el eje y al revés, mira, te lo hago el tiro. Espera, perdón, ¿se está entendiendo? Me gustaría si me pueden escribir en el chat porque en verdad veo puras pantallas como... No. Entonces, esto, la Florencia me preguntó cómo se vería bien en el eje Y al revés, ¿ya? O sea, imagínate que tenía esta restricción y te voy a poner primero para el bien, para el eje X, para que tú entendáis después cómo es la diferencia, ¿ya? Este es el bien del eje X, ¿ya? Si baja el precio del bien X, tú vas para allá. Uy, perdón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenéis más el mismo país. Tú tenías esto, y en vez de partir desde la misma base, perdón, cabrón, yo creo muy mal, partí acá, pero ahora se te amplía tu restricción en el SI. ¿Se entiende? O sea que al final, Es que no se escuchó. Creo que tenía el ah, micrófono tapado. ya, lo voy a explicar de nuevo, perdón. No sé qué pasa con el micrófono, en verdad. O la grabación que hice por el control. Ya. Imagínate que esta es tu restricción inicial. Vaya a tener que vaya a partir del mismo precio del eje X, ¿verdad? Porque tu precio del bien X no cambió, pero del Y sí va a cambiar, po, porque ahora vaya a poder comprar más Y. O sea que se te aumenta tu restricción. Esto piensen que está derecho, ¿bien? Se te aumenta tu restricción, ¿por qué? Porque bajó el precio del bien Y en todo esto. O sea que antes se te aumentaba acá, en la parte de acá, o sea, acá era menos, acá era más empinado y acá era menos empinado. ¿Por qué? Porque el eje X es el que sufría más alteraciones, pero el eje Y, ahora, cuando baja el precio del bien Y, esto es baja, ¿ya? Cuando baja el precio del bien Y, tú al final acá vaya a tener más empinado. ¿Por qué? Porque bajó el precio del bien Y, entonces vaya a tener más acceso acá. Pero acá se te va a ir empinando porque el precio del bien X queda igual. Acá al revés. Acá el precio del bien Y queda igual, pero acá el precio del bien X baja. ¿Se entiende? Sí, perfecto. No, sí. Puedo tratar, pero no creo hey, que... Alan, Ah, entonces el efecto ingreso se puede dar por bajar el precio de un bien que te aumenta como sí, capacidad de poder comprar cosas, y aparte porque te aumenta tu renta, ¿o no? sí, pero va de la Mismo, mano. porque te aumenten el salario, por ejemplo, algo así. Sí, sí, pero si te aumenta el salario en un 10% y y subieron Ahora los que precios aumenta en un los diez por precios, ciento te queda igual. sí. Y bueno, y el año pasado, cuando fue mi solemne, hubo una pregunta creo que así, y se cayeron muchos porque dijeron como se subían, no te ponían un 10% los dos, pero te podías hacer los cálculos. Imaginemos que te decía un ejemplo. Les voy a decir porque esto les puede pasar y para que estén preparados. Subió tu renta de 8.000, no, bajó tu renta de 10.000 a 8.000, ¿ya? Bajó tu renta de 10.000 a 8.000, o sea, bajó un 20%. Y el precio del bien X bajó, se los voy a poner fácil, pero en la prueba no era así, era como tenía que calcularlo, de 1.000 a 800, ¿ya? No te decían bajo un 20 exacto en los dos, pero si lo calculabas era un 20%.
Y ahí ustedes deberían haber, o sea, deberían haber puesto acá, no hay efecto. Pero no te lo dicen textual, pues. Te están diciendo acá, bajó tu renta en 2.000 pesos, pero acá bajó el precio del bien en 200 pesos. ¿Cachai? Entonces muchos dijeron, escucha, 2.000 pesos, 200, pero la relación es la misma. Si tú ponís 10.000 dividido en 8.000, 8.000 dividido en 10.000, lo mismo. No, 8 dividido en 10, y acá es 8 dividido en 10, por lo tanto 1 igual 1. ¿Ya? Pero en este caso, o sea, como solo supusiste que un bien bajaba de precio, igual hay efectos Sí, o ingresos, porque tendría que poner un sí, pues. segundo bien que baje un Sí, es que 20%, ¿no? todavía no explico el Ya, efecto sustitución. Voy ya, paso por paso y después los voy a mezclar, porque si los mezclo los dos al tiro, como los puede confundir harto. Entonces prefiero estar primero uno, primero el otro y después los voy a juntar. Pero cuando baja ya. el precio de un bien, también hay efecto sustitución en un bien normal. Ojo, hay distintos, depende del tipo de bien, cómo son los efectos. ¿Ya? Em, para para los que están conmigo en mis secciones, se hizo un control sorpresa que lo pueden revisar y lo recomiendo que lo hagan de nuevo el de la alcachofa. A los demás se los pueden subir, los, puedo pedir que se los suban, pero ese es cómo graficar el bien, un bien, o sea, efecto ingreso y efecto sustitución en un bien, ¿ya? Entonces, ahora vamos con el efecto sustitución, ¿ya? Efecto sustitución básicamente lo que mide es, voy a partir del nombre, ¿ya? Efecto sustitución lo que mide es cómo cambia como mi bienestar, por decirlo así, como cuánto yo voy a consumir por sustituir un producto si cambia si sube un precio de un bien u otro, ¿ya? Lo voy a, lo dije en términos formales, ahora lo voy a decir en términos más cotidianos. Imaginen un amigo ahí puso el pisco y el ron, ¿ya? Ya el pisco vale 2.000, un ejemplo, nunca va a valer tan barato. Y el ron vale 1.000, ¿ya? Entonces, y yo valoro el pisco mayor al ron, valoro así, ¿ya? Entonces, al final yo voy a tener una restricción presupuestaria. Y ustedes dicen, en términos formales, a ustedes siempre le han dicho que el efecto sustitución es el cambio, cómo cambia la pendiente. Así yo sé el efecto sustitución, ¿verdad? Le han dicho eso, ¿no? Ya. ¿Por qué les dicen eso? Porque vamos a la definición de la restricción, pues, de la pendiente. ¿Alguien me la puede decir? Menos px partido en pi. El menos es porque es negativo, negativo. Y px pi es px pi. Entonces dicen, ustedes se preguntarán qué tiene que ver eso con el efecto sustitución, ¿ya? Y ahora lo van a entender bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy relacionando los precios, ¿ya? Cuando yo estoy haciendo esto, que es la pendiente, yo al final estoy haciendo una relación entre los dos bienes mediante su precio, ¿ya? O sea, que yo al final, cuando yo hago px partido en pi, yo al final lo que estoy haciendo es una división, una ecuación, que me resume cuánto yo valoro el bien X y el bien Y mediante sus precios, ¿verdad? ¿Se entiende eso? ¿Aló? ¿Que alguno me puede decir? No caché yo. ¿Lo puedes repetir? Sí, ya. Te lo voy a poner simple. Hay cachado que cuando tú sacáis las dos restricciones, sacáis que, suponte, que la TMS es igual a PX dividido en PI. Son las dos condiciones estas, ¿verdad? Sí. Ya. Te voy a explicar primero esto de forma rápida, que le entra,
y que es importante que lo sepan, que ustedes no se sepan la fórmula, sino que se sepan el porqué y después se van a acordar años, ¿ya? Porque van a decir, como caché, ¿por qué se hace así? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La condición uno, ¿ya? Le estoy explicando esto porque todo esto tiene que ver, le estoy explicando esto porque todo esto tiene que ver con efecto ingreso y efecto sustitución, solo que es la base de todo esto, que por eso quizás no lo entendió la compañera, ¿ya? Entonces, ustedes dicen, puta, ¿por qué la TMS es igual a los precios relativos? ¿Ya? Veanlo así. La tasa marginal de sustitución, ¿alguno me puede decir lo que es? Para que sea dinámico y no solo hable yo, cabros. La utilidad marginal del bien 1 partida por la utilidad marginal del bien 2. Ya, Al final eso la es derivada del bien 1 partido por la derivada del bien 2. perfecto. Eso es en términos matemáticos que está perfecto, pero para que ustedes como lo hagan más cotidiano y no se lo sepan como solo matemático, básicamente lo que es cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar de un bien para obtener otro bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes si ven una curva de indiferencia, ¿ya? Al final es la derivada, ¿ya? O sea, que es la tangencia con respecto al bien X. O sea, que acá yo voy a estar dispuesto a sacrificar mucho. Miren la curiosidad de esto. Acá yo voy a estar dispuesto a sacrificar mucho. ¿Por qué? Porque tengo abundancia de un bien, ¿ya? Que es la abundancia del bien Y. Por eso mi pendiente acá es más empinada. Lo que me está diciendo acá es que yo estoy dispuesto a sacrificar muchísimo del bien Y por obtener un poco más del bien X, porque yo tengo muy poco del bien X, por lo tanto, acá es muy empinada. ¿Veis? Y miren acá, miren la relación, acá ya se empieza a poner menos empinada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo igual ahora tengo más del bien X, por lo tanto, dependiendo de mis preferencias, yo voy el bien Y yo lo voy a, ¿cómo se llama esto? Perdón. El bien Y yo ahora voy a dudar si cambio por tantos del bien Y por bien X, ¿ya? ¿Y qué pasa acá? Voy a súper poco, po. Se me está casi plano, muy plano acá. ¿Por qué? Porque yo tengo casi igual, ¿ya? Y como sabemos, un individuo valora más las preferencias, o sea, valora más cuando los bienes tengo igual cantidad de bienes. Y ustedes dirán, estoy diciendo eso porque sí, no, porque miren, si yo hago esto, tengo una curva de indiferencia, ¿verdad? Voy a juntar ambos extremos, ¿ya? Me va a dar otra curva de indiferencia y siempre en la mitad. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, y así infinitas. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que un individuo casi siempre va a preferir mitad y mitad. ¿Por qué? Porque a- le va a traer más satisfacción, más utilidad, y eso conlleva una nueva curva de indiferencia, porque yo no voy a estar indiferente si eh, con lo que estoy haciendo, pues. Estoy obteniendo una nueva curva de indiferencia y lo estoy demostrando, ¿ya? Entonces acá voy a tener otra. Estoy juntando los puntos, o sea, estoy diciendo que es mitad y mitad. Y acá voy a tener otra y acá voy a tener otra, suponiendo que los valoro más o menos parecidos. Y eso también significa, y eso tiene una relación muy directa con esto, po, porque me está diciendo que yo ya no estoy dispuesto a sacrificar tanto un bien con el otro. O sea, que lo estoy valorando más o menos igual, porque estoy en una como curva de indiferencia más alta y eso tiene relación totalmente con esto. Y ustedes para demostrarlos, lo pueden hacer así. Junten las curvas y les va a dar una nueva curva. Yo siempre hacía eso. ¿Se entiende esa parte por qué el individuo valora más con canasta intermedia? Y se entendió súper. Ya, ok, porque hay preguntas que le pueden decir como teórica y ustedes tienen que saber demostrarlo y esta es una forma muy buena de demostrarlo. Verano, a los cabros le pusieron una pregunta así y la idea y la pauta era así, pues, que demuestren esto y muy pocos la tuvieron buena porque
dijeron porque así son las preferencias o tenéis que demostrarlo. ¿Ya? Entonces al final lo que tú hacías acá es así. Y eso tiene relación, después ustedes tienen que complementar y pueden decir que eso tiene relación completamente con con la tasa marginal de sustitución, que al final es eso, es la derivada, solo que en intro a micro se la dan, ¿ya? Pero que al final me está diciendo acá que casi no, no tengo, o sea, doy muy poco de uno por el otro, para cambiar el otro porque tengo mitad y mitad. O sea, al final va a depender de las preferencias de cada individuo. Y acá al revés, pues cuando está plana, eh, yo tengo mucho del bien X, por lo tanto yo voy a ceder del bien X para tener del bien Y. ¿Ya? ¿Y qué me quiere decir que la tasa marginal de sustitución sea igual a los precios relativos? Me está diciendo que tiene que chocar en un punto al final. O sea que la restricción es Px partido en Pi, eso es Px partido en Pi, ¿verdad? Me está diciendo que yo tengo que estar dispuesto a sacrificar lo mismo que mi restricción presupuestaria. Por ende, va a chocar en un punto, y eso es lo que me dice la primera condición, ¿ya? Entonces, va a chocar, y con eso suponte yo voy a tener, siempre han cachado que les da como x igual y o 2x igual un y, o sea, me está diciendo las preferencias, que yo después, la segunda condición, me dice, la segunda condición me dice, perfecto, ya sé tus preferencias que son, lo que yo dije acá, lo borré creo. Va, quedando un ejemplo, x igual y. Ya sé que tus preferencias, o sea que tu valor es igual al x igual y. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estás dispuesto a sacrificar uno a uno. O sea, eso me dio la primera condición. ¿Por qué? Porque al final tú estás chocando, tu restricción presupuestaria está chocando con tu tasa marginal de sustitución. Entonces después, en la segunda condición, lo que me dicen básicamente es, ya, perfecto, ok, pero si tú tenías un ejemplo, tu M, que es el ingreso, tenéis 10 lucas, tú no podéis gastar 12 porque no las tenéis, salvo que tengáis deuda o cosas así, pero en este curso asumimos que no. 12, un ejemplo, tú no podéis 12, entonces, a maximizar el nivel y asumiendo que yo voy a gastar las 10 lucas y que yo no voy a ahorrar ni endeudarme, ¿cuánto es lo máximo que yo gasto con 10 lucas en bien X y en bien Y? ¿Cuánto es lo máximo? Y ahí el bien X me da un número, ¿verdad? Un ejemplo, me da 3. Entonces después yo hago que X igual a Y. Por lo tanto, 3 igual a Y. Y ahí tenéis todo el problema de optimización listo. Pero entendiendo la lógica, que la primera, la primera condición básicamente te está diciendo que la tasa marginal de sustitución, que por definición es cuánto yo valoro de un bien, cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar de un bien para tener el otro, me tiene que chocar con mi restricción presupuestaria, que es que mi restricción presupuestaria al final es una relación de las preferencias, se puede decirlo así, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Cómo por qué son las dos condiciones? Eso es muy importante. Y ahora puedo seguir efecto ingreso y efecto sustitución y lo explico más rápido. Si alguno me pueden decir por micrófono, por favor, no hablar solo por chat, no sé, pero please. Sí, se entendió. Todos, ninguna duda. Bueno, cabros, pregúntenme ahora de esto. Si no Alguien entienden, preguntó en el chat por qué x igual que 3. X igual a y y igual a... ahí fue un ejemplo, fue un ejemplo. Fue el X3, dije que X me daba 3 después de resolver todo, y después dije como X igual a Y, y X me dio 3, que lo inventé que me dio 3, dije que Y igual 3. Lo de eso, Ahora sí, todo sí. ya. Entonces ahora, retomando el efecto ingreso y el efecto sustitución, el efecto sustitución básicamente me mide la pendiente, ¿ya? Mide los cambios en la pendiente. ¿Por qué me mide los cambios en la pendiente? Porque los cambios en la pendiente significa si ha bajado el precio, si ha subido el precio,
y al final me está dando una relación mediante los precios, mediante el PX partido en PI, que es una relación de tus preferencias, por decirlo así, en cuanto a precios, ¿ya? Me está diciendo cuánto yo voy a consumir de uno o de otro, dependiendo al final del precio, ¿ya? Por eso al final es los cambios en la pendiente, porque los cambios en la pendiente miden como, al final los cambios en la pendiente miden la relación de los precios, o sea que, como habíamos dicho antes, que si baja el precio del bien aquí así, y los otros casos, entonces, como bien sabemos, y retomando con el lápiz azul y el lápiz verde, si cambia mucho si sube, suponte, el precio del bien del lápiz azul, yo ahora por efecto sustitución voy a escoger más quizás lápiz verde. Aunque no me guste tanto el hecho de que esté más barato y el hecho de que yo esa plata, ese ahorro que voy a tener por no comprar el lápiz azul, ¿ya? Quizá ahora me cause más felicidad y me haga dar vuelta. Ya no va a ser así, sino va a ser así. ¿Pero por qué? Porque el lápiz azul subió de precio y eso me hizo cambiar mis preferencias y por efecto sustitución ahora yo voy a consumir quizás más lápiz verde. Imagínenselo con dos bienes que les encanta, ¿ya? Un ejemplo. Una pregunta. Sí, dame un segundo para no perder la idea porque me desconcentro harto y me hace la pregunta. Un ejemplo. Otro ejemplo es whisky con pisco, ¿ya? Imagínense que ustedes prefieren mucho más el pisco que el whisky. Y el pisco sale 6.000 y el whisky 5.000, ¿ya? Pero ahora ahora hay muy pocos gerentes del pisco y hay muchísima demanda, entonces el pisco subió a 9.000 pesos y el whisky a 5.000, ¿no? Quizás ahora vaya a comprar más whisky porque está mucho más barato, es casi la mitad, un 40% menos. Entonces, por efecto de sustitución, ahora yo voy a consumir más whisky. ¿Se entiende el efecto de sustitución? Sí, sí, se entiende. Los demás, que hay hartos y la idea es que le vayan a pasar ahora a los dos. Pongan con la manito si entienden o no para cachar. Ya, perfecto. ¿Alguna duda con esto, con el efecto ingreso y efecto sustitución por separado? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Cabros, pregunten con confianza y si quieren, me pueden escribir por privado y yo no voy a decir el nombre. Hay gente escribiendo, pero no hablan por el micrófono. Ya. Bienes Giffen, voy a explicar todo bienes Giffen de forma separada, ¿ya? A los bienes normales. Matemáticamente lo voy a mostrar el miércoles en la ayudantía, ¿ya? Tengo una pregunta Con con pizarra y efecto todo. sustituto. ¿Ah? Tengo una pregunta con el efecto sustituto. Es que Dime nomás. si es que siempre si es que sube el precio, el efecto sustituto siempre es negativo. Depende del bien. Eso se demuestra matemáticamente y lo voy a hacer matemáticamente con pizarra en mano y todo eso en la ayudantía del miércoles. Acá lo que tenéis que entender, lo que acá yo quiero que entiendan para su estudio hasta el miércoles, es que entiendan de dónde viene el efecto ingreso y efecto sustitución, y el efecto ingreso y sustitución dependen al final de cómo se comporta también el mercado y cómo ustedes, al final, voy a hacer un gráfico ya, para que ahí quede en bienes normales, cuando baja el precio de un bien X, como ya vieron acá, mira, em, como vieron acá, el efecto, cuando ustedes hacen el gráfico y hacen la curva de diferencia, al final ustedes tienen que ver, si no me equivoco, efecto sustitución ¿Alan? es esto, y el efecto ingreso es chiquitito. ¿Se acuerdan de eso? No se entendió nada. O sea, yo no entendí, se escuchó muy mal. Ah, perdón. ¿Que se acuerdan que siempre el efecto ingreso cuando cae el precio de un bien X
cuando uno hace el gráfico, déjenme buscar una foto porque a mí me va a quedar muy mal. Ya. Un segundo. Con Higgs, mira. Acá está. Denme un segundo. Ya. Ya, acá está, perfecto. ¿Se acuerdan que es el efecto ingreso cuando lo... ya. Tú lo primero que hacías en un efecto es... tener la pendiente, así se grafica. Después tú haces una línea imaginaria de cómo estaría el nuevo precio con la pendiente anterior. ¿Se acuerdan? Y después tú veis la tangencia con la curva de indiferencia. Lo estoy haciendo muy... Después tú haces una línea acá, después tú haces una línea acá, ahí, y otra, efecto. Al tiro les explico todo esto. Y al final te va a dar que esto es el efecto sustitución y esto es el efecto ingreso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ahí se escucha bien? Alan, no sé, cuando estáis justo explicando se escucha súper mal y ¿Ahí no se sé si se escucha bien ahí? Espera, voy a apagar mi cámara entonces. Ah, ya lo vi. ¿Se escucha ahí bien? ¿Ahí bien o no? Sí, se escucha bien ahora. ¿Se acuerdan que el efecto sustitución era así? Así se graficaba, solo que más bonito, obviamente. Sí. Ya. Acá me está diciendo que hay más efecto sustitución y efecto ingreso, ¿ya? Cuando baja el precio de un bien, ustedes tienen que saber que por efecto sustitución, yo voy a consumir más de uno que de otro bien, que es verdad, porque bajó el precio, ¿y qué tiene que ver eso con el efecto sustitución? Que al final mi canasta se amplía y que mi pendiente cambia, ¿verdad? Cambia mi pendiente, por lo tanto, está midiendo el cambio de la pendiente, que es una relación de las preferencias. Por eso hay efecto de sustitución. Y efecto ingreso aumenta mi poder adquisitivo porque bajó el precio de un bien. Entonces tengo una canasta mayor y puedo comprar con la misma renta el mismo precio, con la misma renta más canasta. O sea, es lo mismo que si me hubieran mantenido eh, mi precio así. O sea, el precio no hubiera bajado el precio del bien X, pero me hubieran aumentado mi renta. Es lo mismo. Imagínense que el precio del bien X cayó en un 10%, ¿ya? Y por lo tanto yo voy a poder consumir un 10% más. Pero imagínense que no pasó nada acá, pero mi renta me la aumentaron a un 10%, ¿ya? Es lo mismo. Esos casos son iguales, por lo tanto hay efecto ingreso. ¿Se entiende? Sí. Póngame por el chat si se entiende todo para cachar o la mayoría o con las manitos, no sé. Ya. Vamos a pasar Espera, ahora. Alan, yo no entiendo una cosa. ¿Qué? Que me cuesta ver como en el gráfico dónde está el efecto ingreso y dónde está el efecto sustitución. Como que Ya. no Lo que sé, como tenéis yo que no sé saber, hacerlo. ya. Buena pregunta. Lo que tenéis que saber acá es. Ah, gracias, Flo, porque es muy buena pregunta. Lo que tenéis que saber acá, piénsalo así, ¿ya? Se lo dije a mi curso, pero se lo voy a decir a todos de nuevo, que cuando tú tenías este gráfico, tú al final, cuando haces esto, dame un segundo, ya, tú tenías el primer paso, ¿verdad? Bajar el precio del bien X, ¿ya? Tú al final lo que quieres ver ahora es con esta pendiente, o sea, con mis nuevos precios, ¿ya? Con esta pendiente, cómo yo estaría en el escenario de antes. O sea, como yo estaría acá.
¿Cómo yo hago eso? Hago un traslado. Hago un traslado de la recta. Entonces, como yo hago un traslado y fue un cambio de pendiente, yo sé que hay efecto sustitución ahí. En cambio, el efecto ingreso viene después, porque viene por el poder adquisitivo y no por los cambios en la pendiente. ¿Se entendió ahí? Eso no lo Entonces, dijiste. en el gráfico, como desde dónde empieza el efecto sustitución y Ya. desde dónde empieza el efecto ingreso. Vamos de cero. Esto es difícil. Lo voy a explicar de nuevo el miércoles con pizarra, pero acá lo tenéis que ver así. Vamos a ver paso por paso, ¿ya? Baja el precio. Esta es mi primera restricción, ¿ya? Baja el precio del bien X. Me queda así, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, eso perfecto. Ya. Voy ahora con el verde. Yo ahora tengo esta restricción, ¿ya? Porque bajó el precio del bien X. Pero ponte en la situación, yo me quiero ahora poner en la situación para calcular efecto ingreso y efecto sustitución, cómo yo estaría con esta pendiente, con la naranja, cómo yo estaría en el escenario de antes. O sea, si yo en el escenario de antes tendría esa pendiente, o sea, si yo hubiera partido así. Eso quiero saber ahora, ¿ya? Para ver cuánto, para ver cuánto yo consumí por efecto sustitución, cómo yo estoy al final por efecto sustitución, tengo que comparar las dos rectas. Entonces yo pongo la segunda recta, que es la naranja, la pongo acá, la pongo donde estaba antes para comparar mis niveles de felicidad o mis niveles de satisfacción. Por lo tanto, yo la naranja la voy a trasladar acá. Voy a hacer un traslado, un ejemplo. ¿Ya? Voy a trasladar la naranja acá. Imaginemos que, ¿ya? Entonces después, ¿entendiste esa parte o no? Esa parte es la más fundamental de todo esto. Ya, eso lo que tú acabas de hacer es efecto Sustitución. ¿Por qué sustitución. efecto sustitución? Estoy comparando pendientes. La estoy poniendo en el mismo lugar, en el primer lugar, o sea, en mi estado inicial, y estoy O sea, comparando el precio, pendientes. desde el precio I, pero en paralelo a la nueva restricción. Así es. Ya, Pero ¿sabéis por qué o no? no. Porque yo en el escenario 1, yo tenía un precio dado, ¿ya? En el escenario 1. Imagínate que este es el escenario 1, esto es lo más importante, y este es el escenario 2, ¿ya? En el escenario 1, yo tenía unos PI, tenía 100 a 100 pesos y PX tenía a 150, PI en el escenario 2 a 100, PX a, bajo a 120, ¿ya? Por lo tanto, eso me representa eso. Después me están diciendo, ok, yo quiero, ponte el escenario 2, ponlo en el escenario 1. ¿Para qué? Para ver cómo están las pendientes y cómo sería, al final, me mostraría como la sustitución en verdad. ¿Ya? ¿Por qué me mostraría la sustitución? Porque me mostraría cómo fue realmente el cambio de pendiente, sin toda esta distorsión. Por lo tanto, me están diciendo el escenario 2 y ponlo donde está el escenario 1 a ver realmente el cambio. El cambio de qué de la pendiente. Y como dijimos, la pendiente muestra al final una preferencia de cómo serían las relaciones de los precios. Y con ello de cuánto consumo. Entonces me están diciendo, traslada esto, imaginemos que me queda bonito y traslada el escenario 2, ponlo en el escenario 1. Y ahí tenía el efecto sustitución, porque es un cambio de la pendiente y como yo sé, los cambios de la pendiente muestran cuánto al final yo voy a consumir de otro por la bajada del precio y al final lo que es un efecto sustitución. ¿Se entiende esa parte? ¿Lo entendiste? Eh,
Sí, pero a ver, ahí te falta en el fondo dibujar la curva de indiferencia porque Sí, pero este supuestamente es el primer debería paso. pasar. Sí, si tú no hacías este paso, no podías dibujar las curvas de indiferencia. Ya. Entonces ahora que ya tengo los dos escenarios, tengo el escenario 2 en el escenario 1, puedo ver cómo están las curvas, puedo ver cómo están las pendientes. Y con ello, las pendientes significan una relación de los precios y con ello una relación de cuánto consumo, como dije antes. Y, y con eso yo dibujo la curva en diferencia donde chocan, que sería como un ejemplo, sería como por acá, que es el método Higgs, que es como el más amigable, que acá yo dibujo una línea y después hago una línea perpendicular y acá dibujo la curva de indiferencia, ¿verdad? Entonces, después, donde choca, que va a ser acá, donde choca la línea, va a ser otro, mi otra línea. Se los voy a poner con un dibujo, pero es para que entiendan. Y acá sería mi primera, por decirlo así, mi primera. Acá hay otra curva de indiferencia, que es la inicial, y ahí sería mi primera. Entonces, eso me dice que hay efecto sustitución y este chiquitito del efecto ingreso. ¿Por qué? Porque estoy comparando acá las pendientes. ¿Ven? Sí, estoy comparando las pendientes y las pendientes me dicen cambios de precios y con eso me dicen los cambios de consumo. Y acá estoy comparando el efecto ingreso que yo tuve. ¿Por qué efecto ingreso? Porque bajó el precio y gracias a eso yo tuve un aumento de poder adquisitivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Veanlo así. Si otra forma, les estoy dando de todas las formas y de la forma más fácil que ustedes se les vea, lo hacen. Veanlo así. Todo esto lo voy a hacer con otro color. Perdón, les voy a subir después el gráfico bonito en una foto. Le pido a la Mariana que se lo suba a todas las secciones, pero veanlo así. Todo esto representa un cambio en el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que me hubieran que hubiera tenido un aumento de la renta, porque yo voy a poder comprar más de un bien. Porque bajo un precio de uno, entonces yo voy a poder comprar más de un bien. Ya. Entonces, acá va a ir el efecto ingreso. Pero yo antes tengo que ver cómo sería esa pendiente, que es mi nueva pendiente con los nuevos precios, en el escenario 1, que yo tenía un precio de 100 y un precio de 150. Yo lo tengo que analizar para ver cómo cambian las pendientes en ambas posiciones. Eso es. Y ahí te da por qué hay efecto sustitución y efecto ingreso. ¿Por qué hay efecto sustitución? Porque también cambió la pendiente. Y la pendiente me está diciendo que hay un cambio entonces de mi restricción presupuestaria. Hay un cambio de mi restricción presupuestaria que yo lo tengo que analizar con la primera poniendo el escenario 2, que yo le llamo, lo tengo que poner en el escenario, en el escenario 1. ¿Se entiende ahí? Mientras todo esto es como cambio, es como renta, como nueva renta gracias a que bajó el precio del bien X. Imagínate, tú eres fanático del Colo, ¿ya? Y la polera sale como 50 lucas, tenís 200 lucas, ¿ya? Y tenís 5 amigos, ¿ya? No, tenéis 300 lucas, perdón, tenéis 100 lucas, ¿ya? Más fácil, tenéis 100 lucas y tenéis 4 amigos, ¿ya? Tú solo le vas a poder comprar a 2 amigos porque tenéis 100 lucas. Pero en cambio, si baja 25, tú ahora le vas a poder comprar a 4 amigos. 25 por 4 es 100. Es lo mismo que si te hubieran aumentado 200.000 pesos la renta. Exactamente lo mismo. Y eso es lo que se refleja acá. Uy. Todo eso es lo que se refleja acá. ¿Se entiende? ¿Por qué hay efecto ingreso? Las direcciones de los efectos, ¿cómo se ven? Se ven dependiendo de los bienes. Si quieren, ya creo,
Pía, si quieres, hay como una tablita que se las puedo mandar, que dice cómo van los efectos dependiendo de los tipos de bienes, y ahí se las pueden estudiar, y el miércoles lo analizamos en la ayudantía. ¿Les tinca? Ya. Entonces vamos con... va, terminaríamos con efecto ingreso y efecto sustitución, que es, creo que fue casi toda la gran mayoría después del control 1. Espérame, dame un segundito. ¿Cómo se sintieron? ¿Entendieron la materia? O más o menos, cuéntenme. Feedback. ¿Sí? Y se entendió. Ya. Yo tengo una pregunta, Preguntas de efecto ingreso y efecto sustitución. si una de efecto sustitución, Cuéntame. ¿puede pasar alguna vez que suba el precio y el efecto sustitución sea positivo? No, es muy raro. No, que yo recuerde, no. Déjame verlo en detalle, pero que no. Y casi siempre se pregunta cuando baja de precio un bien. Es como lo más típico que ustedes, no sé si han visto, pero en casi todas las clases les ponen ejemplo cuando baja el precio de un bien o todo eso. Entonces, Entonces, entiéndanlo de esa manera mejor. entonces casi siempre que baja el precio de un bien, el efecto Sí, sustitución es positivo. sí. No sé. Y se compensa con el efecto ingreso. Por eso van en esa dirección. ¿Se entendió? Otra pregunta de efecto ingreso y efecto sustitución es una de las partes más peludas del curso. ¿A qué te refieres con se compensa? Se No compensa es entiendo. que ambos van como en la misma, como que se compensa, yo le llamo así, es como que ambos van para allá. O sea, así le llamo yo para que pero también se le puede llamar como, hay hartos términos que dice se compensa. Pero eso Se sería en el compensa. caso de un bien normal, pues, ¿no? Si es bien inferior, el efecto ingreso sería Sí, por otro. sí. Ahora vamos a pasar con un bien que es un bien muy especial. Espérate, ¿ninguno más tiene preguntas? Pero es sobre otro tema, de ¿Cuál? la interpolaridad. Lo vamos a hacer en lo matemático, me refiero. El miércoles, que es como lo que más me Sí, complica. consumo les voy a pasar un poco ahora. Intertemporalidad te refería a consumo presente, consumo futuro, tasa de interés y todo el tema, ¿no? Sí. Ya. Y lo de producción también entra lo matemático. Producción entra, costos no. Producción, yo a mis dos secciones les subimos una tarea que es para estudiar y es voluntaria. Recomiendo hacerla y se las pueden pasar a las otras secciones y está muy buena la tarea, tiene muchísimo, como se va a entender si ustedes hacen el ejercicio. Recomiendo que lo hagan antes del miércoles para que en la ayudantía, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer a mí o a los otros dos ayudantes que van a estar en otra sala. Ya. Pero Y la ayudantía es puro esa matemático, tarea, entonces. sí, yo recomiendo estudiar de producción de esa tarea. Así que si los de la sección 9 y 10 se la pueden compartir para que entiendan cómo se hace. Y ustedes van averiguando cómo se hace y no tiene pauta porque es voluntaria, pero es buena. Ya, tipos de bienes. El más fácil, tipos de bienes, no va a durar más de 10 minutos, 5 minutos porque lo voy a hacer general, pero ya, última instancia para preguntar efecto ingreso y efecto sustitución acá. ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿Les quedó claro? Una pregunta, Dime. que todo eso que vimos tiene que ver con, como por ejemplo dice esa cuestión de compensar Higgs, algo que leí en Lo alguna que, lo que parte. yo acabo de hacer acá, estos Higgs. Hay dos Ya, tipos, Higgs y Slutsky. Lo ideal es que se sepan los dos, pero con uno yo creo que están bien. O sea, porque los pues, dos te llegan al mismo resultado. Son dos formas distintas de hacerlo. ya, acá, esa era. Ya. Em, ya, vamos a los tipos de bienes, ¿ya? Que esto es básicamente... ¿Qué es un bien normal? ¿Alguno me puede decir lo que es un bien normal? Vamos a ir con dos tipos de bienes, ¿no?
Es Voy a que hacer un cuando repaso corto de tipos de bienes, tipos de preferencia. bien normal es que se actúa como normalmente, bueno, o sea, que sube su precio y baja la demanda, o baja su precio y sube la Perfecto. demanda. Eso es. Sube el precio, la demanda baja. Eso es. No voy a ahondar mucho en eso porque básicamente es un bien normal, es como cómo se comporta normalmente. ¿Cuál es un bien Giffen? Un bien Giffen básicamente es un caso particular en donde bien Giffen básicamente es sube el precio y aumenta la demanda. ¿Ya? Es algo como muy extraño. Ustedes dirán, un bien Giffen se ocupa poco, sí, y es muy raro, pero yo ocupo un ejemplo para explicar esto, que es bueno, y se grafica así, con básicamente demanda positiva. Aumenta el precio, aumenta la demanda. Ya. Les puedo dar un ejemplo que, para que lo entiendan, no lo pongan en prueba o cosas así, porque es solo para que ustedes entiendan el concepto, ¿ya? Pero voy a poner supuestos, ¿ya? Imagínense un ejemplo. Ya. Imagínense que el metro solo lo ocupan estudiantes FEM, ¿ya? Eso lo digo y se cumple al 100%. Solo lo pueden ocupar estudiantes FEM. El metro se llama Metro FEM, ¿ya? Imagínense que actualmente actualmente en el 2022 hay 1500 alumnos, o sea, todos, no, ya, hay 500 alumnos por generación, incluyendo las 3 carreras, ¿ya? Allá. Otro supuesto 2, es que todos los estudiantes de la FEN, todos van en metro, nadie va en auto, no, todos van en metro, es para que el ejemplo se- sea realidad, ¿ya? Como que entiendan bien. Todos van en metro, nadie en auto, nadie en otro transporte. Entonces, imagínense que en el año 2022, este año, está la generación 18, 19, 20, 21, 22, ¿ya? Y en cada una es lineal y hay 500 por 500, ¿ya? La tarifa del metro, para que entiendan bien, estoy haciendo todo esto para que entiendan bien el, el bien Giffen, ¿ya? La tarifa del metro es de 700 pesos, ¿ya? Y, no hay distintas tarifas dependiendo del horario, siempre es la misma tarifa, siempre es misma tarifa, ¿ya? Son supuestos que estoy haciendo, por eso les digo que no lo pongan como ejemplo. Esto solo para que lo entiendan, siempre es la misma tarifa, ¿ya? Ima- Entonces, al final, 5 por 5, hay 2500 personas que ocupan el metro, ¿ya? A 700 pesos, ¿ya? Imagínense que el 2023, ¿ya? El año 2023, la generación del 18 ya no está, pero entró la del 23, los mechones del 23. 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, 500, 500, 500, 500, 600, ¿ya? O sea que ahora hay 100 alumnos más, diferencia positiva de 100, ¿ya? Y el precio del metro, la tarifa del metro, ya no cuesta 700, sino 850. Pregunta, ¿disminuyó o aumentó el precio? ¿Aló?
Aumentó el precio, ¿ya? Bien, aumentó el precio. P aumentó. ¿Disminuyó o aumentó? Ahora son 2.600 alumnos. ¿Disminuyó o aumentó las personas que ocupan el metro? Aumentó. ¿Cumple con las características de un bien Giffen? Sí, eso sería un bien Giffen. Y le puse tantos supuestos para que ustedes entiendan cómo sería. O sea, se puede analizar mucho este caso y ustedes pueden decir, el metro también es un bien, pues podemos decir, inelástico para estas personas FEN, porque si no lo ocupan no pueden llegar a la universidad, por lo tanto van a estar dispuestas a pagar más para llegar a la universidad y reducir en otros bienes ese aumento del precio. Sería un bien Giffen, ¿verdad? Entonces al final ustedes pueden decir, pueden analizar el bien Giffen. Ah, un bien Giffen, eso sería un bien Giffen, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El bien Giffen es un bien inferior, ¿ya? Y por eso les puse el bien del metro. Les puse el supuesto de que todos se tienen que andar en metro para que entiendan como la particularidad de un bien Giffen y que al final vean que en ese caso la demanda es así, es positiva. ¿Se entiende? Ya. Sí. Sí, pero al final, bueno, aumentó el precio y la demanda no bajó, por lo tanto no sería un bien normal, se comportaría como Giffen igual. Pero con la última pregunta, Ignacia, ahora yo te voy a decir que las personas pueden andar en otros transportes, pero nadie quiere usar otros transportes, otros, otros transportes, ¿ya? Nadie quiere usarlo, porque prefieren el metro porque es más barato, cosas así, y la demanda igual aumentó. Entonces igual se comportaría como Giffen. No lo pongan como ejemplo, solo le estoy diciendo un ejemplo muy rebuscado para que ustedes entiendan cómo es un bien Giffen, cómo es más o menos así. Entonces ahora, ah, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué un bien inferior? ¿Ya? Porque básicamente el bien Giffen es un bien inferior porque lo que te está diciendo es que el metro, un ejemplo, el metro es tan demandado, ¿ya? No es un bien Giffen el metro, pero para que ustedes sepan, el metro, un ejemplo, es tan demandado que a un aumento de precio igual la gente va a andar. Quizás otra gente diga no, no, prefiero no andar, pero lo que tienen que saber acá es que un bien inferior, a las personas que lo necesitan van a estar quizás dispuestas a sacrificar más. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta la renta y aumenta en gran tamaño, las personas eh, ya no van a estar dispuestas quizás a sacrificar esa plata del bien Giffen. O sea que si aumenta, para ellos no va a aumentar la demanda. Entonces, lo van a dejar de usar. Van a preferir otras cosas. Con ese aumento de renta, con ese poder adquisitivo nuevo, van a preferir otras cosas. Por eso es un bien Giffen. Por eso es un bien inferior. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Con las manos algo. Sí, Ya. Perfecto. ¿Una pregunta del bien Giffen? Entonces, suponte en el control, que una pregunta que tuvo como un 10% de porcentaje de logro, un 20%, era como la de números romanos, que a ustedes les carga estas preguntas de números romanos, que era como uno, el bien Giffen, que esta fue como la que cayeron todos. El bien Giffen, si subió, mira, te lo cambiaron acá, pues, si subió, un ejemplo, creo que era así, no me acuerdo bien, si subió el bien, no, perdón, si subió el precio,
el precio y subió la demanda, entonces quizás es un bien Giffen. Es verdadero eso. Quizás sea un bien Giffen, podría no serlo, pero quizás sí, lo más seguro es que sí. Por eso dice quizás. Y ahí es correcto. Entonces, de eso se tratan estas preguntas del bien Giffen. Vamos ahora con... ¿Se entendió todo esto? ¿Alguna pregunta de eso? Yo tengo una pregunta que delante dijiste que el bien Giffen es un bien inferior. Eso dijiste. Sí, siempre. Por lo ¿Sí? tanto, voy a ir ahora con una... ¿Cómo sería el efecto? eh, ¿Cómo sería el efecto ingreso y sustitución de un bien Giffen si es un bien inferior? Igual que el bien... Pregunta. No, me confundí yo con la pregunta, lo enredé mucho. Si le aparece una pregunta así, un ejemplo. Un bien Giffen tiene el mismo... tiene el mismo efecto sustitución ingreso que un bien inferior que tiene que un bien inferior. ¿Qué dirían ustedes, sí o no? Sí, pues, porque es Yo un bien creo que inferior. sí. No. O sea, Entonces, por eso no entendí la pregunta, ya, o sea, lo que dijiste delante. ¿qué es lo que ¿Son lo pasa? mismo? Es un bien inferior, pero tenemos que ser claros, el bien inferior tiene demanda negativa, ¿verdad? Este tiene demanda positiva, por lo tanto no siempre va a ser igual. Ustedes tienen que entender ahí que el efecto ingreso en un bien Giffen va a ser mayor al efecto de sustitución, ¿o no? Les pregunto algo, el valor absoluto. Esto. Les pregunto algo, el efecto ingreso, ¿ya? Me está diciendo cuánto al final, cuánto yo estoy, como el poder adquisitivo, como hablamos antes, y tiene demanda positiva, ¿verdad? Tiene que ser mayor al efecto sustitución. ¿Por qué? Porque si aumenta si aumenta mi precio, yo voy a consumir más, yo voy a consumir más. Por lo tanto, va a ser mayor al efecto de sustitución, yo no voy a sustituir hasta que llegue un punto que ya pueda comprar otra cosa mejor y que ahí lo voy a sustituir. ¿Se entiende? O sea, ¿Puedes son repetirlo? diferentes, pero Sí, lo no puedo repetir. entiendo. No Ya, entiendo cómo son parecidos y son diferentes. ya. Vamos por definición. Un bien inferior es un bien que tú lo ocupas, tú lo ocupas cuando tienes baja renta, ¿o no? Ya. Un bien Giffen, tú lo ocupas también cuando tienes baja renta y los dejas de ocupar cuando tienes alta renta. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Aunque este es para allá, pero tienen una diferencia, es que el bien Giffen, el bien inferior, cuando sube mucho tu precio, tú vas a escoger un sustituto, ¿verdad? Otro bien inferior quizás que sea sustituto. En cambio, el bien Giffen es tan imprescindible para ti que aunque suba tu demanda, tú lo vayas a seguir usando. Esa es la diferencia entre el bien. Ah, Pero el bien Entonces se Giffen podría, espérame, pero el bien Giffen es inferior porque eh, tú lo vas a dejar de ocupar cuando tú lo vas a dejar de ocupar, vas a dejar de ocupar cuando tengas mayor renta y escojas otro producto. Pero mientras no tengas mayor renta, tu pendiente va a ser positiva. entonces con un bien Giffen no hay efecto sustituto, o igual hay.
Hay, pero muy, muy poco. Es más, por eso acá, y ahí va la relación, Flo, que el efecto ingreso tiene que ser mayor al efecto sustitución para que sea un bien Giffen. Perfecto. ¿Se entiende? Y Alan, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Pero cabrón, espera, quiero saber si se entiende o si estoy hablando chino para ustedes, no sé. ¿Se entiende? Háganme con las manitas o algo, no los veo nada. Sí se entendió. Oye, Alan, entonces el Espera, bien que Giffen, Yair tenía una pregunta, dame un segundito. Que si aumenta el precio del bien, también aumenta la demanda por ese bien, dijimos que era un bien Giffen, pero sí que tenía que decir que Sí. quizás era un bien Giffen. Si a la prueba dicen que es un bien Giffen, ¿lo ponemos como correcto o no? Buena pregunta, porque esas. Es que casi siempre. No Mira, asumimos que es un bien Giffen. en el control 2 había una pregunta que te ponían, ¿podría ser un bien Giffen? Porque no te lo pueden asegurar. Por eso, por eso. Ya, aún no cacho ¿cachai? Por eso, podéis ver el control 2 y vaya a ver una pregunta que es, quizás es un bien Giffen. Porque según yo el caso que viste del metro, que aumentaban como las generaciones, no un bien Giffen, como que se da la conciencia, pero Sí, por eso dije que no, es un bien Giffen, pero no es un bien, es muy, con muchísimos supuestos que no te, con muchos supuestos, y eso no es un bien Giffen. Un bien Giffen no tiene que tener supuestos. Lo hice para que ustedes entendieran cómo sería la lógica. entonces si dice que es un bien Giffen, lo ponemos falso. Es que si sube, si te dicen es un bien inferior, es que depende mucho de la pregunta, porque si te dicen es un bien inferior con pendiente positiva, es bien Giffen, sí o sí. Es un bien muy especial. Es un bien Giffen. Eh, no, es que si un bien que aprecias mucho, independiente, no, un bien Giffen, sí o sí es normal, sí o sí. O sea, sí o sí es inferior, perdón. Sí o sí es inferior. Y tiene que tener esta condición. Efecto ingreso tiene que ser mayor al efecto sustitución por lo que expliqué antes. ¿Se entiende? Ya. Vamos con la última parte que les voy a explicar un poco consumo intertemporal que vi que les gustaba. Y a esto lo voy a hacer con un ejemplo. Ya. ¿Se entendió el bien Giffen? Ya. Vamos, elección intertemporal. Ya, esto lo van a ver más en macro, pero acá se hace como una breve. Imagínate, voy a hacer un ejercicio acá para explicarlo, ¿ya? Imagínate que hay una función que es un mínimo, un parámetro, una partícula. Ojo, este parámetro no mide, es un parámetro, no es como elevado, no es una Douglas, ¿ya? Para que tengan cuidado con eso. C1, C2, ¿ya? Y te están diciendo que igual a todo. Entonces, lo primero que me dicen, entonces, esto es materia, les voy a decir materia. Entonces me están diciendo, suponte, les pregunto a ustedes, interprete el parámetro alfa, ¿ya? Eh, ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cómo se llama este tipo de preferencia? De Complementaria o ahí no. viene esta respuesta. ¿Ah? Complementaria o no. Bien, perfecto. ¿Por qué es complementaria, Benjamín? No, ni idea, me aprendí que cuando sale min. Ya, está perfecto, pero es complementaria porque, ya voy a poner el ejemplo que siempre doy, pero es complementaria porque ya, para hacerte una piscola, para que les quede bien grabado en la cabeza, ¿tú qué necesitáis? Asumimos que es con Coca-Cola, no con piscola negra. Ya, asumimos que necesitáis Coca-Cola, y hay solo un tipo de Coca-Cola, no vamos a empezar, vamos a simplificar el ejercicio. Coca-Cola necesitáis pisco, ¿verdad? Y hay solo un pisco, una marca. Vamos
a simplificarlo porque si no se te da mucho la interpretación. Coca-Cola y pisco. Necesitáis para hacerte una piscola, ¿verdad? Todos están de acuerdo, supongo. Ya. Por lo tanto, ya, y obviamente sabemos que el pisco es más caro que, un ejemplo, el pisco sale 8.000 y la Coca-Cola sale 2.000. ¿Ya? Te pregunto a ti, Benjamín, para hacerte, tenéis dos canastas, ¿ya? Tu único objetivo es hacerte piscola y Coca-Cola, ¿ya? Tú tenéis una Coca-Cola. Ah, y tu relación acá, lo que te dice el mínimo, cuando te pone el mínimo X como ahí, lo que, para que no te lo aprendáis de memoria, lo que te están diciendo es que tú tenés que igualarlos. ¿Por qué? Porque yo en esa relación tengo mi piscola, o sea que suponte si yo tendría X igual Y, yo en esa relación tengo una piscola. Me están diciendo que una Coca-Cola, que es el bien X, y un pisco me satisfacen a una piscola, por eso es el mínimo. Por lo tanto, si yo en mi mínimo tengo, suponte, 201, solo voy a poder satisfacer una piscola, porque 1 igual 1, X igual Y. Acá tendría 200X y un Y, pero a mí no me importa, esos 199 me dan lo mismo, porque yo solo podría 1 y 1. Por eso es el mínimo. Por lo tanto, el pisco es mucho más caro. Imagínate, tenéis dos canastas, ¿ya? La canasta A, que tú vas a tener, tú vas a tener 80 litros de, y un litro de pisco, para hacerlo fácil, un litro de pisco, un litro de Coca-Cola es igual a una piscola. Es un ejemplo para hacerlo fácil, ¿ya? Tú tenías 80 pisco con dos Coca-Cola, o tení, no, sí, con dos Coca-Cola, o tení tres Coca-Cola, tres pisco con tres Coca-Cola. ¿Cuál preferís? Hacerte piscola. ¿Cuál te va a dar más felicidad? Imagínate que no los podéis vender. ¿Cuál te va a dar más felicidad? Benjamín. El B. Perfecto, Matías. Te va a dar más felicidad el B porque tú sabes que con X igual Y, tú es 1 igual 1. En este caso, tú así piscola y pisco. Por eso es un mínimo. O sea que, aunque yo acá gaste mucha más plata, esta me va a dar más felicidad. Y así es el gráfico, por si no se acuerdan. Esto es así. Por lo tanto, a mí me da lo mismo estar acá o estar acá. Yo solo voy a funcionar así porque son complementos perfectos. ¿Ya? Entonces, diciendo eso, interprete que representa el parámetro y. Lo voy a copiar y lo voy para que no se pierda esto. ¿Ya? Y con esto vamos terminando. O sea, hago este ejercicio, preguntas y eh, esto es importante. Entonces, ¿alguno me puede decir qué hago con cómo interpreto el parámetro alfa? ¿Alguno me podría decir? Es un complemento perfecto, entonces como yo sé que esto igual a constante, es un complemento perfecto, lo que yo hago es LS1 igual. Imagínate que esto, si quieren lo pueden ver así, si les complica, pueden ver X mínimo entre X igual Y, donde X es esta función y es esta función, por lo tanto X igual Y, reemplazo lo X sería 1 dividido en alfa C1, y es el bien Y que está acá, C2. Paso multiplicando, C1 es igual a LC2. Por lo tanto, lo que me está diciendo el parámetro alfa es que yo valoro el consumo presente L alfa veces más que el consumo futuro. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo el consumo presente, imagínense con letras. Imagínense que el consumo presente, que alfa es 2 y que el consumo presente es 2. ¿Ya? Reemplacemos 2, 2, C2. C2
es 1. Por lo tanto, C1 es 2, C1 es 2, perdón, C2 es 1, C1 es 2, ¿ya? Ya, pues, me está y alfa es 2, por lo tanto, a ver, multipliquemos el consumo 2 por alfa, es 2. Me está diciendo que yo valoro el consumo presente alfa veces más el consumo futuro. ¿Y cómo sé que eso es verdad? No es verdad, pues, 2 por 1 es 2. ¿Se entiende? Eso es lo que significa ese parámetro alfa. ¿Se entiende ahí? Entonces, mira, vos, te lo ponían así, por 1 alfa C1, C2. Entonces, acá, mira, este ejercicio mezcla referencias, tenéis que saber acá, tenéis que saber, saber que es un complemento perfecto, por lo tanto, las relaciones a un mínimo son iguales. Y después tenéis que ver cómo se relaciona eso con el consumo presente. Eso en una pregunta, que esa pregunta es como la fácil de este ejercicio. Alan, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Que no entiendo por qué C1 sería igual a 2. Yo puse que C1 igual a 2. Lo inventé para que entiendan. Ya, perfecto. No es que sea así, yo dije C1 igual a 2. Pero ahí, si yo digo esos números, me da que alfa, que yo valoro el consumo presente, alfa veces más que el consumo futuro. Por la ecuación, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber algo importantísimo y con esto ya voy terminando, para que fue larga, fue casi 2 horas. Hora y media, me queda un rato, pero terminando. Ustedes tienen que saber la ecuación fundamental de, que se los voy a explicar ahora para que ustedes no solo se lo aprendan de memoria y si se van en blanco, estén escritos, no, esa no es la idea. Entonces yo ahora les voy a explicar. ¿Qué es C1? Consumo, ¿ya? Me está diciendo, básicamente acá, se los voy a explicar yo ahora, pero esto es consumo 1, o sea que mi consumo presente, más el consumo futuro dividido en la tasa de interés, que es 1 más R. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán dividido en 1 más R. Porque cuando lo que yo quiero sacar acá es el valor presente del consumo, de ambos consumos. Entonces, la tasa de interés, ¿ya? La tasa de interés acá lo que hace es que me está premiando por ahorrar, ¿ya? O sea, imagina, se los pongo en un ejemplo. Van a un banco, ¿ya? Van a un banco y depositan 1.000 pesos, $1.000, para que, $1.000, ¿ya? Y el banco te va a decir, ok, yo tengo una tasa del 3% ya, no, del 10%, un ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, tú vas a recibir, ellos, ¿qué es lo que pasa? Ellos, el banco, esos $1.000, van a generar rentabilidad con esos $1.000, porque los van a meter a fondos comunes, a depósitos a largo plazo, etcétera. O sea, ellos van a generar quizás más de que un 10% de interés, pues, porque ellos juntan con otros clientes mucha plata y se van al extranjero y logran harta plata más y te dicen la tasa un 10%, ¿ya? Entonces, básicamente, ese 10%, la tasa te premia a ti por guardar el dinero y no gastártelo. ¿Por qué? Porque el individuo siempre, casi siempre, valora más el consumo presente que el consumo futuro. Eso se puede ver, véanlo, no lo vean como fórmula, sino véanlo como en la vida real, donde al final, no sé si ustedes pueden ver DICOM,
que hay mucha gente endeudada por deudas que tiene, por gastos comunes, etcétera, etcétera, que no puede esperar a, a tener consumo futuro, sino tiene que, la frase típica, tiene que vivir el presente y no el futuro. Entonces gasta todo y no obtiene al final este 10%, no porque no quiera, sino porque no puede. Pero para las personas, suponte que dicen, ok, un ejemplo, ahorro 100 pesos cada día o 50 pesos cada día, y al final del año se me convierte en más plata, esos 10 pesos, y después los meto en un fondo común, que 10 pesos o un peso no hace tanta la diferencia, un peso, pero a largo plazo se va a hacer, después la meto en un fondo común, ese fondo común da una rentabilidad, al final te premia. Ese R al final premia por el futuro, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende ahí? ¿Cómo funciona la tasa de interés en este caso? Yo tengo una duda, ¿por qué si es que queremos que aumente como el consumo final, no debería ser por 1 más R, por ejemplo, 1,2, que te aumenta un 20%? No, porque ahora te voy a explicar, Jay. Ya, entonces estamos en consumo futuro, consumo presente, tiene que ser, o sea, más el consumo futuro dividido en la tasa de interés, o sea que me va a dar el valor presente del consumo futuro, me va a dar el valor presente del consumo futuro, tiene que ser igual a los ingresos presentes más los ingresos futuros que yo voy a obtener con mi rentabilidad, o sea, con mi R, que va a ser, me van a premiar al final por el ingreso futuro, pero como yo lo quiero trasladar a la plata del día de hoy, dividido en 1 más R. Entonces, esto tiene que ser igual. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque yo el ingreso lo gasto a través del consumo. Entonces yo tengo que igualar eso eh, para ver las cosas, para verlo, como para ver como la estadística y todo eso, ¿ya? Y esa es la ecuación fundamental. ¿Se entiende cómo es la ecuación fundamental? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Acá ustedes pueden ver, mm, acá, entonces, voy a dejar los otros ejercicios. Este ejercicio lo estoy sacando de una prueba solemne de otro año. Voy a dejar la pregunta B, tiene hasta la E, creo. Sí, voy a dejar la pregunta hasta la E. La voy a hacer el miércoles en la ayudantía solidaria. Y eso sería, pero ¿entendieron? Entonces hoy día vimos en profundidad, vimos efecto ingreso y efecto sustitución en su totalidad, en temas conceptuales. En el segundo tema vimos tipos de bienes, creo que sí. Y en el tercer tema vimos un poco de consumo intertemporal. ¿Alguno tiene alguna duda? Ya. ¿Les gustó la ayudantía? Sí, va a ser presencial y sí, ahora. O sea, hay 3 ayudantes, va a haber, no sé cuántos ayudantes en verdad hay, pero va a haber más de una sala. ¿Les gustó la ayudantía? ¿Se entendió? ¿Tan mejor al 3:30, creo? Oye, una pregunta. Cuéntame, Benjamín. Espera, ¿El cabros, nivel de ¿le esta prueba gustó? está como el de los controles? Yo voy a subir un aviso con respecto a mis secciones, yo no puedo hablar respecto a las otras. No. P- Pregunta, ¿algún feedback voy a dejar de grabar? A ver.